Feliz noche para cada uno de ustedes. Amén. Siempre que uno viene a la casa de Dios, le da gracias al Señor porque le permitió llegar. Porque al llegar uno acá se siente bien, se siente fortalecido. Yo me uno a ustedes para darle gracias al Señor por sus bendiciones. Estando en este fin de semana que fue glorioso, los pastores siempre nos quedamos 2 y 3 días allá en seminarios. Y el sábado de la noche fue el domingo, recibí la noticia de que mi mamá estaba grave. Así que está la idea de si me voy, salgo de repente y uno se confunde y piensa. Pero gracias al Señor, ahí mismo tuvimos una oración con los pastores, hicimos una cadena de oración. Luego que hablé con mi hermana y me contó la manera que estaba respondiendo a lo que estaban haciendo los médicos, y mi hermana estaba llorando. De hecho, habló con mi esposa primero, que fue la que me dio la noticia. Ella me estaba llamando a mí, no me conseguía en las actividades que estábamos. Y yo le dije, vamos a orar. Y cuando tuvimos la oración, verdaderamente que Dios escucha. Se oró con fe, cada pastor oró. Y la cadena, y cuando llamé a mi hermano nuevamente, ya mi mamá estaba respondiendo. Que estaba mejor. Gloria a Dios. Y siguió mejorando, así que no tuve que ir. Gloria a Dios. Y yo le dije, no salga, porque hay una mejora. Vamos a ver lo que hace el Señor. Y yo le agradezco al Señor mucho por eso. Gloria a Dios. Y creo que también una de las cosas que le agradezco al Señor, porque pude hablar con mi hermana, de que hay que estar preparados. Sí, Señor. Y entender que el caso de mi mamá cumple 84 años. Y la dice que son 70 años. Y en el caso de ella, toda su vida mi mamá ha sido enferma. Diabetes, asma. Entonces ver a mi mamá llegar a este momento, a esta edad, sinceramente ha sido una bendición del cielo. Y no solamente que ha llegado a esta edad, sino que conoció a Jesús y se entregó de corazón. Yo fui el primer adventista en mi casa. Y a veces me avergonzaba la forma que era mi mamá. Y yo, el adventista, me sentía, yo tengo que aprender de ella, por ese corazón, esa forma. Y luego el día la invité a la iglesia, llegó para siempre. Gloria a Dios. Llegó ese día Bendito sea el Señor. y se bautizó. Y entonces, pues estamos agradecidos al Señor. Así que podemos, no solamente vimos la mejora del Señor, sino esa conversación con mi hermana, que se vaya preparando de que en algún momento ella tiene que pasar el descanso. Claro. Pero que tenga el tiempo del Señor. Y ojalá sea el momento en que mi hermana recapacite, esa que siempre está con ella, que no es adventista, y recapacite y entienda que ella tiene un llamado especial del Señor. Usted sabe que siempre una iglesia que va de revivamiento es la iglesia de Benecer. Esta iglesia siempre está hablando de revivamiento. Y eso es lo que necesitamos, un revivamiento de la piedad primitiva. Ese debe ser nuestro primer trabajo, es hacer para el Señor, procurarlo. Es decir, que no viene así porque así, sino que hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que caminar los elementos que llevan al reavivamiento. Y yo tengo en mi casa una lista de personas acontecimientos de la Biblia, donde pasó un reavivamiento. Tengo una serie de personajes y acontecimientos bíblicos que muestran un reavivamiento. Y porque estoy buscando cosas comunes o elementos que provocaron reavivamiento en esa persona, o como Dios usó a esa persona para que el pueblo fuera reavivado, o qué pasó. Y una de las personas que yo tengo en esa lista es Gedeón. Y quisiéramos que estudiemos un poquito, algunos elementos de este devocional, porque es un devocional, acerca de la vida de Gedeón, cómo Dios lo usa a él para un reavivamiento en un pueblo. Y eso me impacta, hermano querido, porque a veces pensamos que es el número, pero siempre realmente empieza con una persona. Con uno empieza. Y Dios usa a esa persona para contagiar a los demás. Así que vayamos al libro de Jueces. Y vamos a estar ahí en ese libro. Ábranlo y vayan al capítulo 1, porque vamos a leer un versículo del capítulo 1 de Jueces. Cuando encuentren Jueces, está luego de Josué, en el Antiguo Testamento. Jueces, el capítulo 1. ¿Lo tienen? Muy bien, vamos a decir alguna cosita antes de leer el versículo que quiero leer con ustedes. Ustedes saben que en el Éxodo Dios mostró tantas maravillas. ¿Sabe? Hizo tantas cosas. Fue con mano poderosa
dice la Escritura, que sacó a su pueblo de la esclavitud. Porque esto es una guerra, esto es una guerra. Una guerra, sí. Esto es una guerra, esto es una guerra. Fue con mano poderosa. Ahora, en ese caminar, en ese éxodo, Dios hizo tantas maravillas, pero hizo un pacto con su pueblo. La tierra prometida, la Canaán terrenal, Dios se le iba a otorgar a su pueblo, pero ellos tenían que no contaminarse con aquellas naciones. De hecho, la promesa es que ellos iban a echar que fuera el cananeo también. ¿Sabe? Dios cumplió su parte, y eso me interesa a mí porque en mi vida cristiana y la tuya también, nuestro caminar, hay cosas que tienen que salir. Gloria a Dios. Porque si no salen, tarde o temprano, ese elemento va a hacer que usted y yo nos encontremos estancados o en un retroceso en la vida cristiana. De hecho, así que el pacto de Dios, yo obro, yo hago mi parte, había un compromiso de ellos, de no contaminarse, pero sacar al cananeo. Porque Dios sabía que si permanecía con el cananeo, el pueblo se iba a contaminar. Dios lo sabía. Así que si leemos en el libro de Jueces, el capítulo 1, el versículo 28, mire lo que dice la palabra. Jueces capítulo 1, el versículo 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no que lo arrojó. Mire la dinámica del pueblo. Esto es una fuente de ingreso. No vamos a arrojarlo. ¿Sabe? Que ellos nos pagan ¿qué? Tributos. Y lo tenemos aquí, y nosotros en cambio tenemos un beneficio. Pero ese no era el plan de Dios. Y no fue el acuerdo de Dios con su pueblo. Cuando Dios obró en el desierto, hizo tantas maravillas. Y dice, el Señor le dijo a ellos que cuando pisaban esa tierra, ¿qué? Era ¿qué? De ellos. Pisar era posesión para el pueblo de Dios. Posesión para el pueblo de Dios. Pero en el pacto de Dios con su pueblo, Él cumplió, pero ellos no cumplieron. A raíz de que el cananeo permaneció con ellos, usted conoce la historia, ¿qué hizo el pueblo? Se contaminó. Se contaminó el pueblo. De hecho, el versículo 29 dice también que Efraín tampoco arrojó. Dice, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos. Luego el libro de Jueces muestra cómo el pueblo, hermano querido, se convirtió en un pueblo que idólatra. De hecho, hay una fórmula que se ve constantemente en el libro de Jueces. Esta fórmula: apostasía, castigo, confesión y liberación. Siempre que el pueblo que confesaba era liberado, pero luego echaba hacia atrás, retrocedía el pueblo, venía la apostasía y venía el castigo. En esa dinámica, hermano querido, fueron esclavos de los moabitas, de los filisteos, de los cananeos, etcétera, etcétera. Porque hay algo interesante que en esta noche yo quiero que nosotros estemos pendientes. La obediencia nos ayuda a permanecer con Dios. San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Permanece en mí como yo permanezco en mi Padre. Y entonces habla de que cuando guardamos, permanecemos. San Juan capítulo 15. Entonces vamos a leerlo rápidamente, volvemos al libro de Jueces. San Juan capítulo 15. Aquel llamado de Dios: si tú me amas, guarda mis mandamientos. San Juan capítulo 15. Miren qué interesante lo que dice la palabra aquí en Juan. Versículo 4, que es la palabra la palabra clave de este capítulo es la palabra permanecer. Si ustedes leen, van a encontrar que esa palabra aparece tantas veces. Versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y continúa diciendo: el que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden.
si permanecéis en mí, permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, ¿no será que hecho? Y en esto glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Como usted guarda el mandamiento de Dios, está ¿qué? Obedeciendo. Y como usted obedece, ¿qué? Permanece. Y el pueblo, ¿qué pasa con el pueblo? Se separaba. Y al no permanecer, ¿qué venía? Venía ¿qué? La maldición. La maldición. Entonces esa fórmula es clave en el libro de Jueces. Apostasía, castigo. Confesión, liberación. Entonces, Dios, hermano, su fidelidad, como siempre había un remanente, siempre levantaba ¿qué? A un hombre o una mujer, que era un juez. Y cuando ese juez estaba bien con Dios, había un reavivamiento en el pueblo. Y eso es clave, porque a veces pensamos, yo soy uno, yo no puedo cambiar. Y la Biblia me enseña que con una mujer en Cristo Jesús y un hombre en Cristo Jesús, Dios transforma a una nación. No esperemos que fulano se consagre. Yo debo consagrarme en Cristo Jesús. Eso es individual. Así es. Y lo lindo es que a través de nosotros, hermana Aida, entonces Dios alcanza a los demás. Claro que sí. Mi consagración, mi reavivamiento en el Señor, Dios me usa para alcanzar ¿a qué? A mi familia. La falta de consagración impide reavivamiento. Y la falta de reavivamiento hace que el Evangelio pierda su poder. Porque Dios le ha placido que el Evangelio sea predicado por nosotros. Amén. Gloria a Dios. A Él le ha placido alcanzar al mundo a través de seres humanos. Débiles pero fortalecidos en Cristo. Amén. Y no me el testimonio que una persona como usted y como yo, con debilidades, como ustedes decían, y ahora en Cristo Jesús brillamos. Entonces la gente cree y dice, bueno, no es un ángel, es Keila, que es igual que yo, pero mira cómo Dios la usa, mira cómo ella vive. Entonces la gente entiende que hay esperanza también para mí. Gloria a Dios. Porque si Dios lo hizo contigo, conmigo lo puede hacer también. Alabado sea el Señor. La predicación de un ángel nunca va a ser más efectiva que la tuya y la mía. Definitivamente. Gloria a Dios. Porque tú y yo somos seres como pecadores, pero transformados en Cristo Jesús, tenemos un poder para brillar y tocar las vidas, porque hay una esperanza que nace en el corazón de ellos. Gloria a Dios. De decir, si ella puede, yo también. Gloria a Dios. Yo también. Pero si viene a ser un impotente, a vivir una vida así, yo digo, pero a mí no hay esperanza, porque no tengo las condiciones de Él. Por eso Cristo, Dios, se hizo hombre y tenía hambre y tenía sueño. Y en esa humanidad hay una dependencia del Padre para mostrarlo que con el poder divino es que se puede estar suave. Gloria a Dios. Porque no es con espada ni con ejército, con su Santo Espíritu. Así que el pueblo subía y bajaba, subía y bajaba. Y en el capítulo 6 vamos a encontrar un reavivamiento. Y viene a raíz de una persona que aparentemente no tiene las características y condiciones para ser el móvil humano para este reavivamiento. Gedeón. Capítulo 6. Vayan conmigo allí, vamos a leer. Dice el capítulo 6, versículo 1, que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 ¿qué? Años. Hicieron lo malo y ¿qué pasó? Miren la consecuencia. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel. Por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos.
Cuando ellos venían, hermano querido, era ruina que Arrasar. no solamente, hermano querido, la consecuencia era la derrota, la vergüenza era la derrota, el sentirse fracasado, sino que también perdían que los medios de vivir, hermano querido. Todo el mundo trabajó, sembró y ahora viene otro y se lo lleva. Recuerden que estas personas son un símbolo de Satanás, precisamente eso es lo que él hace. Sí, matar, robar. Y lo hace con la fe nuestra. ¿Recuerda la palabra del sembrador? La semilla cae y se levanta. Ese Satanás la quiere arrancar. La quiere arrancar. La quiere arrancar. A él le encanta que los hijos de Dios viven en un estado de fracaso. De que yo no puedo. De que este es mi nivel. No más de ahí. ¿Sabe? No solamente estas personas recibían una derrota a través de la guerra y una derrota a través de que se le llevaba lo que ellos tenían, sino una derrota moral. De sentirse como pequeño, de que no puedo, humillados. Sin embargo, eso no era el plan de Dios. Todo esto sucedía porque el pueblo que se había apartado, había desobedecido a Dios. No era el plan del Señor. No es el plan del Señor tampoco contigo, ni conmigo. No lo es. Dios es un Dios de éxito. Amén. Gloria. Y los hijos de Dios, hermano querido, en la situación más difícil, más adversa, más negra, más oscura, somos exitosos. Amén. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan vienen a a bien. bien. Cuando más mal yo estoy en Cristo Jesús, soy un éxito. Amén. Porque yo estoy obrando para bien. Para bien. ¿Sabe? El éxito no está, no está lejos de las pruebas y el dolor. No, cuando estamos con Dios. Ahora, sin Dios, qué situación tan terrible esa. Como estaban ellos. Como estaban ellos, porque se habían apartado del Señor. Dice la palabra que en esas circunstancias, hermano querido, era que iba a ser llamado Gedeón. En un tiempo tan difícil de apostasía nacional, de esclavitud, de dolor, iba a ser llamado este hombre. Dice el siguiente versículo, el versículo 5, dice: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Y de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Eso es muy para nosotros. Oye, el enemigo es un experto en empobrecernos, hermano querido, no muchas veces económicamente, sino moralmente, Anímicamente. emocionalmente y sobre todo espiritualmente. Él siempre te quiere empobrecer espiritualmente. Siempre lo quiere hacer. Tenemos que estar alerta. Pero cuando estamos en Jesús, hermanos queridos, es otra historia. Gloria a Dios. Más que Señor. Jesús dijo: mira, que viene el príncipe de este mundo, él que no tiene nada en mí. Amén. Había un divorcio total entre Jesús y el príncipe de las tinieblas. Es que no puede haber, porque él era oscuridad y Jesús siempre fue luz. Gloria a Dios. Y no puede estar juntos. Y no pueden estar juntas. De hecho, la mentira no puede estar con la verdad, a menos que sea como un parásito. Porque no tiene una cosa, la mentira por sí misma no puede, pero es un parásito y se agarra de la verdad para poder pasar. Y el enemigo es lo que hace, mezcla que verdad con mentira, por eso sabe que la mentira sola no va. Pero como es un parásito, y para que tenga éxito la tiene que pegar con la verdad. Un poquito de verdad y mucho de mentira, pero es mentira. Pero es mentira. Y con eso hace. Así que en estas condiciones, miren el llamado a Gedeón, tremendo llamado a Gedeón. Dice el versículo 7, cuando ellos clamaron a Jehová, ¿qué hizo el Señor? Escuchó. Porque nunca sucedió tan lejos de nosotros, ¿eh? Gloria a Dios. Oye, qué Dios tan maravilloso que nosotros servimos, hermanos. Tenemos problemas, tenemos algún pecado oculto, alguna situación que nos esclaviza. Pero cuando clamamos de corazón, Dios tiene el poder para liberar, para romper, cadenas. Dice el versículo 8, y Jehová envió, ¿qué hizo Jehová? A los hijos de Israel un varón profeta
el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que lo afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, y la cual era de Joás Abieserita. Este hombre, ¿sabe quién es? Es el papá de quién? De Gedeón. Y este hombre, mira qué interesante, más adelante vamos a leer que tenía que un altar a Baal. Él. Y a su hijo iba a llamar ¿quién? El Señor. Hermano querido, mire, no podemos subestimar a veces a nadie. Porque a veces los débiles y los menos talentosos son los que tienen un llamado especial del Señor. Para hacer una obra especial. Y si tú te sientes en esta noche que tú no tienes como tanto que ofrecer, estás en el camino de ser usado por el Señor. Porque la persona, y es una de las lecciones que yo aprendo de Gedeón, que yo te lo criticaba mucho cuando él ponía la señal y ponía la otra señal, y decía: pero ¿por qué? ¿Qué de confianza? No, he aprendido algo de él, y era que él no confiaba en él, y él quería estar seguro que Dios lo iba a dirigir. Gente así es que Dios va a utilizar en este tiempo. El que se cree que sabe mucho y cosas así, Dios no lo puede usar. Pero aquel que se siente incapaz, que se siente yo no puedo, que se agarra el poder de Dios porque sé que yo no puedo predicar, yo no puedo cantar, yo no puedo hablar, a ese tipo de cristiano es que el Señor va a usar. Porque separado de mí nada puedes hacer. Esto es en el nombre del Señor Jesús, hermanos. Entonces él, su papá un idólatra, y Dios lo llama a él. Mira lo que estaba haciendo él, interesante lo que estaba haciendo. O sea, que él estaba limpiando, estaba bregando. Dice el versículo 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas, todas tus maravillas, que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Sabe? Algo interesante es que Gedeón conocía ¿qué? La historia. Conocía la historia. ¿Sabe? No era ignorante a que Dios había hecho ¿qué? Maravillas con su pueblo. No era ignorante. Y en su expresión también encuentro algo: le dolía la condición del pueblo. Si notamos sus palabras, hay un dolor, hay un reclamo, porque hay un dolor. Él sabía que el pueblo era idólatra, pero en esta palabra se encierra un reclamo de dolor, como mira cómo estamos. No era ajeno a la condición de ¿qué? Del pueblo. Característica de una persona para ser usada: no está ensimismado en un mundo aparte, sino que está pensando en los demás también. De hecho, el versículo siguiente dice un gesto que le estaba haciendo bien interesante. Dice el versículo 14: y mirándole Jehová, le dijo: ve, con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Quién está enviando aquí? El Señor. Está diciendo a Gedeón: no te envío yo. Cuando Dios envía, Dios capacita. Cuando Dios envía, Dios fortalece. Cuando Dios envía, hay un plan a cumplir. Y no es mío, es el de Él. Porque Él envía con una misión que no es nuestra, es su misión. Y te escoge y te envía. ¡Qué privilegio! Nos ha enviado también a nosotros a predicar este evangelio. Es su misión. No podemos fracasar. No podemos. Siempre y cuando estamos siendo fieles al Señor. Miren qué interesante.
dice el relato, que le dijo, no te envío yo. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si haya hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí, ese elemento es clave. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Dios esperando por nosotros, hermanos queridos. Porque él iba a adorar, iba a ofrendar a Dios, hermano querido. Y si algo que mueve el corazón de Dios, tus alabanzas, tu ofrenda, tu adoración al Señor, Dios espera por nosotros para que le adoremos. Jehová esperando a su hijo para que venga a adorarle. De hecho, pues, piensen bien, el pueblo estaba en apostasía. ¿Quién estaba adorando al pueblo? ¿No era Jehová? ¿A quién? A Baal. La adoración de Gedeón, hermano querido, iba a ser un olor grato a un Dios que no está siendo adorado, el Dios verdadero. Y en medio de esa apostasía hay uno que viene a adorarle y espera, te voy a adorar. ¿Sabe qué bueno es que nosotros, hermanos queridos, adoremos al Señor? Porque el mundo no lo hace. Este mundo no lo hace. Que nosotros adoremos al Dios Todopoderoso. Espérame, que te voy a adorar. Y el pueblo no estaba adorándole. Habían Baales, altares por doquiera. Había altares levantados a Baal. A Baal. Se adoraba a Satanás. Dice el versículo siguiente. El versículo siguiente dice, ¿dónde fue que leí? El 18, el 19. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Quién era que estaba ahí? Jesús. Jesús. El ángel de Jehová, Jesús. Es el siguiente versículo. Y viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Gloria a Dios. Jehová Shalom, Jehová de paz, poniendo a su siervo en paz consigo mismo para que cumpliese la misión. Es un elemento muy importante. No podemos ser usados por un avivamiento a menos que estemos primero nosotros en paz con el Señor. Este elemento lo vemos aquí. Hay un sacrificio de parte de Dios. Y en este sacrificio hubo una confesión, hubo una interrega. ¿Sabe? Hubo una limpieza de aquel que iba a ser ¿qué? El instrumento humano para Dios liberar. ¿Sabe? No puede haber un avivamiento, hermano querido. Usted es el instrumento a menos que usted esté en paz con su Señor. Gloria a Dios. Él estaba en paz con su Dios ahora. Y luego sale. Dice el versículo 25. Yo le decía a ustedes de la doctrina del papá, de cómo Dios llama. Dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen. Esto me recuerda a mí cuando yo recién bautizado, hermano querido, porque uno crece en eso. Yo recuerdo que yo de pequeño tenía un angelito en mi cuarto y mi mamá le prendía una vela de vez en cuando porque esa es la creencia de uno. Y yo recuerdo que yo tenía
no sé, 2 meses bautizado, 2 meses y medio. Llegó un culto de un miércoles. Recuerdo que yo fui tocado por el Señor y no sé, porque no se predicó de idolatría, pero el Espíritu Santo tocó mi corazón y yo llegué a mi casa con la autoridad divina, porque ahora entiendo que no fui yo, fue el Señor, y recogí todos los santos que tenía mi mamá y lo quemé, hermano querido. Gloria a Dios. Yo salí de con una misión, y cuando llegué a la casa, hermano querido, yo tenía un angelito y mi mamá le aprendí a verlo, tenía en mi cuarto, y dije, ¿y qué va? Si yo era uno, hermano querido, que toda mi vida tenía pesadillas, sí, yo sí, toda mi vida yo siempre tenía pesadillas. Una común en mí, que siempre sucedía, era la siguiente, que yo me estaba cayendo por un precipicio. Sí. Esa pesadilla era común, y había otros también, hermana Aida, que me pasaba muy a menudo, y era que yo sentía que algo me agarraba y yo no podía respirar. Esas 2 pesadillas, hermano querido, periódicamente a mí me sucedían. Periódicamente. Y recuerdo que había noches, hermano querido, yo tenía temor a dormirme porque era prácticamente despierto, que yo sentía que me estaban agarrando y yo no podía hablar, yo no podía llamar. Yo tenía el ángel con el velón y te acuerdo que tenía una frase yo que decía, ya no la voy a decir acá, que la rezaba todas las noches, supuestamente pidiendo protección, y la protección seguía. Pero ese día, esa misma hermana, ese día, yo salí de la iglesia como con una encomienda del Señor, como este hombre, y agarré, hermano querido, y cogí el santo de mi cuarto, y fui a todos los lugares que mi mamá tenía, porque eso uno creía, enseñaron a uno, y yo agarré todos esos santos, hermano, y le prendí fuego, y mi mamá me vio, y no pudo hacer nada, porque era de Dios, me miró así, abrió los ojos, y hubo un silencio. Gloria a Dios. Dios estaba mandándome a limpiar la casa. Dicho, ya mi mamá estaba siendo tocada por el Espíritu de Dios. Para que entendiera que lo que yo necesitaba era creer en esto, en tradiciones y en costumbres, sino en la palabra del Señor. Así que quemé los santos. Ella me miró, pero no salió palabra, no emitió palabra. Porque el Espíritu Santo fue que me llevó a hacer eso, a limpiar la casa. Tenía todo el control. Claro que sí. Y aquí viene, por mandato de Jehová, Gedeón y derrumba el altar de su papá dedicado a Baal. Y miren lo que pasó. Era tan idólatra que querían matarlo. Con la diosa hizo sacrificio. Al lado. Dice así la palabra, dice, toma un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derribe el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de ¿qué? De acera que estaba aquí, ahí, al ladito ahí. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en su lugar. Gloria a Dios. Es una sola. Derribamos uno, pero adoramos al Señor. Perdonamos al Señor. Porque es el altar que siempre debió estar allí. Porque fue Jehová que sacó ese pueblo de la esclavitud. Y la vida de ellos dependía de Jehová también. Gloria a Dios. Miren lo que pasa. Interesante. Así lo hizo él. Cortó la madera, cortó la imagen de acera. Versículo 26. Dice el 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Obediencia. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando se levantaron y despertaron, que fueron a adorar, ¿quién estaba ahí? ¿El altar a Baal? No estaba. No, el de Jehová. Y miren lo que pasa, dice el versículo, por la mañana, versículo 28. Cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado, el de Jehová. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera. Oye, siempre que queremos hacer la voluntad de Dios y estamos en una encomienda del Señor, el enemigo siempre te va a amenazar de muerte. Pero no podemos temer, porque si no es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Miren lo que el papá fue sabio cuando habló Joás. Oye, parecía que Dios estaba trabajando en el corazón también del papá, porque si es el Señor.
trabaja en el corazón del hijo, pero el papá de alguna manera está tocando el corazón también. Miren cómo él contesta, el Espíritu Santo, al papá. Así que los hombres, sácalo, que lo vamos a matar. Versículo 31, miren cómo responde el papá. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muere esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo, con quien derribó el altar. Y aquí, si es un Dios todopoderoso, ¿por qué él no peleó con Gedeón? Exacto, frente a frente. ¿Por qué tienen ustedes que defender? Entonces viene el nombre de Dios y es como cambiado. ¿Por qué será que siempre que Dios toma un hombre o una mujer para una misión o algo, siempre cambia nombre? Las características. Carácter. Y vamos a leer algo bien interesante que hace el Señor aquí acerca del carácter. Gloria a Dios. Siempre hay un cambio de nombre porque el nombre va relacionado con misión y con el carácter. Ahí le cambian el nombre a Gedeón. ¿Qué le pusieron? Miren el nombre que le pusieron: Jerobaal, que significa que contiende con quién? Con Baal. Jerobaal. Tenía un nombre que es un símbolo del Señor, que siempre ha peleado con Satanás y siempre lo ha vencido. Wow, gloria a Cristo. Ya voy terminando y quiero entrar al capítulo 7 porque dos elementos importantes del capítulo 7. Dice la palabra en el versículo 34: entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezritas se unieron ¿con quién? Con él. Wow, yo pienso en el arca de Noé. El espíritu de Dios trajo los animales. Trajo los animales. Aquí Gedeón toca el cuerno y el espíritu de Dios toca a aquellas personas y se unen a él. ¿Quién hace eso? El espíritu. Y nosotros que somos líderes, que muchos de ustedes son líderes de la junta, de nosotros, ¿se dan cuenta que nosotros llegamos a la persona y la persona está dispuesta a seguirnos cuando es el Señor que está en nosotros? Sí, Señor. O sea, Gedeón toca el cuerno, tiene el espíritu de Jehová y la gente lo sigue. La gente lo sigue. Un líder del Señor es seguido por aquellos que ven algo diferente en él y especial. Gedeón está en Cristo, está en Dios, y cuando toca, la gente responde. Y usted conoce la historia. Gedeón comienza a pedir señal al Señor, versículo 37 hasta el 40. Dios le muestra, le habla de mil maneras. Pero como decía ustedes, yo criticaba a Gedeón antes, pero aprendí ahora que Gedeón quería estar seguro de que esta empresa la dirigía ¿quién? El Dios Todopoderoso. Amén. Y es un elemento, yo decía al principio, clave en un líder, y es no confiar en sí mismo. Miren esta cita, Pasajes y Profetas, la página 595. Si su pueblo cultivara la verdadera humildad, el Señor podría hacer mucho más en su favor. Gloria a Dios. Pero son muy pocos aquellos a quienes se les puede confiar alguna responsabilidad importante o darles éxito sin que confíen demasiado en sí mismos y se olviden de que dependen en absoluto de Dios. Este es el motivo por el cual, al escoger los instrumentos para su obra, el Señor pasa por alto a los que el mundo honra como grandes, talentosos y brillantes. Amén. Con demasiada frecuencia son orgullosos y presumidos. Se creen competentes para actuar sin el consejo de Dios. Gedeón pedía tanta señal porque se consideraba que él no podía. Y que él está seguro de que Dios era el que estaba dirigiendo. Gloria al Señor, aleluya. Pero a veces, yo predico bien, ni oro por la predicación, pues yo predico. Yo canto, ni oro por cantar porque yo canto. Que hablo bien, ¿qué voy a orar yo si yo hablo bien? Y Dios está buscando gente, hermano querido, que desconfíen de ellos mismos
y dependan del Señor. Depende. Dios le muestra que está con él, le muestra las señales y ahora viene a colectar el ejército cuando tuvo el cuerno que fueron para salir a la guerra y vencer y darle libertad a su pueblo. Y usted conoce la historia, qué interesante, qué interesante esta historia, lo que viene a continuación. Dice el versículo 1 del capítulo 7, levantándose después de mañana, Jerobaal, su nuevo nombre, ¿quién es Gedeón? Y todo el pueblo que estaban con él acamparon junto a la fuente de Arod. Dice, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, otra cosa, ¿se dan cuenta que muchas veces ustedes a Jehová hablándole? Es otra cosa del Señor. Él no te da a ti una labor y te deja así oscura. Y si lo hace hay un propósito. Como el caso de Abraham. Ven, yo te voy a mostrar. No sabía qué tierra era, en el camino ibas a ver. Los leprosos, Jesús le dijo, ve y vaya a los sacerdotes. Llevan leprosos en el camino. Y cuando llegaron allá, estaban como limpios. En el camino de la fe. ¿Fueron qué? Fueron limpiados. Muchas veces Dios hace eso, pero con Gedeón todo el tiempo le está hablando, diciéndole el plan, porque Dios obra como Él quiera. Y tenemos que estar atentos a cómo Dios está dirigiendo. Abraham, mira, camina en el camino y tú sabrás, y te voy a guiar. Los leprosos, vaya, los sacerdotes, eran 10 leprosos, sucios salieron, por fe tenían que salir. Y en el camino comenzaron a dar cuenta que dolía menos acá. Y el otro decía, pero mira, las orejas están bien. ¿Saben los leprosos perdían qué es? Perdían no solamente la facultad motora, también perdían sus órganos, se le caían por la lepra. En el camino del milagro comenzaron a mirarse, que las cosas estaban bien. Gloria a Dios. Y cuando llegaron allá, estaban como limpios por la palabra del Señor allá, que le dijo, caminen y preséntense. A Gedeón es diferente, él está diciendo constantemente cuál es el plan. Pero Dios obra con nosotros de manera particular. ¿Cómo estará hablando conmigo el Señor? ¿Cómo estará hablando contigo el Señor? Mantente cerca de Él y tú sabrás. Y yo sabré. Amén. Dice aquí que le dijo, dice el versículo 2, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de lo del pueblo de 22,000. ¿Y quedaron cuánto? 10,000. 22,000 tenían miedo. ¿Y cuánto quedaron heridos? Y eso era como mucho también. A veces, hermano querido, yo no queremos que nadie se vaya a la iglesia. Pero a veces nuestra humanidad, de que se nos van 2 personas, comenzamos a temblar, hermano, y que eso va a caer. Usted no sabe lo que dice el Señor. A veces Él tiene que removerme a mí para que esto funcione. Pero nosotros en nuestra humanidad comenzamos, somos tan románticos, somos tan cosas que de que se va alguien, esto está mal, la iglesia, y comenzamos a asustarnos, hermano querido. Muchas veces en esta batalla, hermano, hay gente que tiene que devolverse. O moverse a otro lado, hermano, para que la empresa triunfe. No queremos que nadie se vaya, pero a veces, hermano querido, hay personas que tienen que irse. Estamos en sintonía con el Señor. Y se vaya o no se vaya, usted siga adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces usted que estar mirando porque se fueron. Usted siga adelante en su encomienda. ¿Se fueron cuántos? 22. ¿Y quedaron cuántos? 10. Y eran demasiados. Eran demasiado. Eran demasiados. Dice el siguiente versículo. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas. Y a mí esto me inquieta mucho, hermanos. Usted sabe que yo he meditado mucho en esto y yo me he preguntado esta pregunta. Wow, ¿hubiese fallado yo? Y a veces yo pienso que sí. Yo pienso que sí. ¿Qué sabían ellos que iban a ser probados en las aguas?
¿Qué sé yo en qué va a ser probado esta noche o mañana? ¿Saldré bien yo? Ahí sí. Ahí, ¿eh? ¿Qué sabían ellos? Que esas aguas eran una prueba. No lo sabían. Pero su actitud, su carácter, hizo que muchos salieran airosos en la prueba que ellos no sabían. ¿Cómo salí yo mañana en la prueba que me presenta el Señor? En algo tan sencillo como un río. Puede ser en la escuela, puede ser en la bodega, puede ser en mi casa, puede ser en una reunión, y Dios me estará probando. Dice aquí que llegaron a las aguas y allí los probaré. Del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. El juez probando. Entonces llevó al pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y lo pondrá aparte. Dice, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Y eso fueron descalificados. Yo he pensado mucho en mi vida y he dicho, ¿cómo yo hubiese hecho frente a ese río? Con sed, ¿cómo yo? Sinceramente, yo me he puesto a pensar, y Dios me ha dicho algo, y tengo una cita de valer con ustedes aquí. Carácter, hermanos. ¿Qué es lo que te va a llevar a ti, tu relación con Dios, quien tú eres en Cristo Jesús? A esas pruebas que vienen que tú no sabes que es una prueba, tú salir airoso. 300 nada más. Y con 300 el Señor le dio la victoria a Jehová. Miren lo que dice aquí. Termino con esta cita. Patriarcas y Profetas, la página 593. El carácter se prueba a menudo por los medios más sencillos. Allí fue las aguas. Los que en su momento de peligro se empeñaban en suplir sus propias necesidades no eran hombres en quienes se podía confiar en una emergencia. El Señor no tiene en su obra cabida para los indolentes, la palabra de Mari, y para los que suelen complacer el apetito. Escogió a los hombres que no permitieron que sus propias necesidades les hicieran demorar el cumplimiento del deber. No solo poseían valor y dominio de sí mismos los 300 hombres elegidos, sino que eran también hombres de fe. No los había contaminado la idolatría. Dios podía dirigirlos y por su medio librar a Israel. Gente que Dios puede mover como Él quiera por la fe. Porque la fe es una forma de vida. El éxito no depende del número. Tanto puede Dios libertar por medio de pocos como de muchos. No le honra tanto el gran número como el carácter de quienes le sirven. Dios nos bendiga en esta hora. Amén. ¿Cómo venceremos la prueba de esta noche mañana? Con el carácter. Si me devuelven de más, me devuelvo a decirle, no, esto no es lo que sobra, es menos. ¿Cómo seremos probados? ¿Qué hará de ti y de mí un vencedor en las pruebas? El carácter. El carácter. Porque eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Y la sierva explica lo que es el carácter. Empieza con un pensamiento, que se hace una acción, hace repetida, se mete en un hábito, y ese hábito forma el carácter. Y eso es lo que usted y yo somos. Que nos bendiga en esta noche. Que oramos, que realmente empiece con nosotros.
como empezó con Gedeón, cambió una nación. De hecho dice la Biblia, hermano querido, que luego que él murió, el pueblo volvió a la apostasía. Interesante. Ojalá podamos mantener nosotros la llama ardiendo en la casa, porque estoy en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Padre de amor y misericordia, bendito sea tu nombre. Amén. Gracias por tu palabra que es poderosa, maravillosa. Si lo hiciste con Gedeón, lo vas a hacer conmigo. Lo vas a hacer con nosotros. Porque estamos dispuestos, Señor, a ir. No en la sabiduría que tenemos, no en la fortaleza que tenemos, sino en tu sabiduría, en tu fortaleza, en tu espíritu. Oh Dios, empieza con nosotros el reavivamiento. Queremos, Señor, transfórmanos. Nos humillamos en esta noche, pedimos perdón, pedimos que la sangre de Jesús nos limpie. Amén. Y Dios, llévanos, Señor, a donde tú quieras que vayamos, que la encomienda que tú tienes para nosotros se cumpla. Amén. Queremos confiar en ti, no en nosotros. Aumenta nuestra fe. Oh Padre, débiles, carentes de cosas, pero tenemos una gran cosa. Tenemos lo mejor, y es la fe en Cristo Jesús. Amén. Por tanto, vamos a ir. Y lo hacemos en el nombre de aquel que nos amó Amén. y murió por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bendiciones, hermano querido. Amén.